campo, es tutora de residentes, ha asumido muchos cargos a nivel del Ministerio de Salud, por tanto es una persona con mucha experiencia y conocimiento de los distintos temas que abarcan el curso. Sáquenle provecho y motivémosla también a ella para que nos dé una excelente clase magistral como ella está acostumbrada. Fuerte aplauso para la doctora Ana Santana. Buenos días, alumnos. Bueno, de verdad que es un gusto este año iniciar con un nuevo grupo. Ya han presentado el curso, saben lo que va a durar y el objetivo es que creo este es el único curso donde van a tener la oportunidad de ver de manera integral cuál es el trabajo que los médicos y de todo el equipo de salud vamos a realizar en un establecimiento de primer nivel. Y van a poder reconocer la importancia de los establecimientos de primer nivel a lo largo de todo el curso. Nosotros somos el filtro, nosotros somos los que deberíamos resolver el 80% de los problemas de salud de la población. Los hospitales, institutos son para patologías muy puntuales, muy complejas, menos frecuentes, pero lo que nuestro país necesita es médicos que conozcan la realidad de salud de la población y puedan resolver los problemas más frecuentes. Así van a salir ustedes cuando se gradúen. Una vez que terminen el internado, presenten su tesis, sustenten y todo eso, van a salir como médicos con una formación integral. Probablemente muchos de ustedes vayan a hacer el CERUNS y en el CERUNS van a bailar solitos con su propio pañuelo, porque la mayoría habitualmente opta por hacerlo en sedes, digamos en zonas más alejadas del país, y definitivamente es una experiencia maravillosa, ¿no? Entonces, pero tienen que tener la formación, no solamente, como les digo, para atender los problemas de salud de la población, sino también para gestionar un establecimiento de salud, porque muchos de ustedes de repente van a ser jefes, van a comandar un equipo de salud. Entonces, es importante que entiendan la relevancia del conocimiento que van a ustedes a tener opción de, digamos, desarrollar a lo largo de todo este curso. El tema de hoy día tiene que ver básicamente con aspectos específicos de la epidemiología, ¿no? Generalidades, que es la epidemiología como ciencia, ¿por qué es útil? ¿Por qué es importante que tengan ustedes un conocimiento básico de los principios de esta ciencia? ¿Por qué lo van a necesitar en su vida práctica? No vamos a darle mucho redundancia a la teoría, pero sí lo esencial deben de conocer. La epidemiología es una ciencia que su desarrollo va de la mano del desarrollo de la medicina, de la ciencia. Son, digamos, uña y carne, ¿no? Estas son las reglas de la clase, por favor. Dispositivos electrónicos solamente para hacer actividades de la clase, ya lo dijo el doctor Ríos, por favor no deben estar, los docentes están acá, estamos verificando, se evalúan muchas cosas como la actitud y el respeto. Hoy día, todo el día están dedicados al curso de epidemiología, no a farmacología, no a anatomía, ningún otro curso, ¿no? Y queremos que esto sea, es cierto, bueno, se habla de clase magistral, pero en estos momentos las clases deben ser participativas, por eso ya lo dijeron. Ustedes tienen que venir leyendo la clase. Hoy día el control de lectura ha sido sobre una lectura previa relacionada a este tema, pero en las siguientes clases, la próxima semana y todo el resto del curso, el control de lectura va a ser sobre la clase que se va a dictar, ¿no? O sea, la clase la próxima semana ustedes ya tienen que leerla porque eso ya está colgado en el Blackboard y sobre eso se les va a preguntar, ¿no? Otra cosa importante, se evalúa la participación en clase, que significa que les vamos a estar continuamente haciendo preguntas. Y un aspecto importante, hay un docente de aula que va a estar atento porque cuando alguien voluntariamente levante la mano para participar y responder, se le va a pedir su nombre y el nombre del establecimiento al que está asignado y se le va a anotar, porque a todo aquel alumno que participe y que esté registrado, de inmediato se envía la información a su docente de práctica porque se les va a bonificar con un punto más en la calificación de ese día. ¿Ya? Ese es parte importante también de la metodología. Ya. Los logros del aprendizaje, como les dije, básicamente definir la epidemiología como ciencia, por qué es útil, cuáles son sus aplicaciones y explicar el método epidemiológico. El método epidemiológico no es más que una aplicación en la práctica para estos temas del método científico, por lo tanto sigue el mismo proceso y es la principal herramienta que nos va a permitir
y realizar investigaciones cuando tengamos que estar en campo y ver problemas de la salud de las poblaciones. Entonces son los temas a tratar. Y bueno, vamos a ver este video, por favor. Después de ello vamos a pedir su participación activa. Acá está. Por favor. Es otra mañana sofocante en Memphis, Egipto. A medida que la luz del sol ilumina el Nilo, Pesachet revisa sus provisiones: miel, ajo, comino, hojas de acacia, aceite de cedro. Está provista con los elementos esenciales para tratar a sus pacientes. Pesachet es Sunu, o médica. Para ser médica tuvo que prepararse para ser escriba y estudiar los papiros médicos guardados en Per Ankh, la casa de la vida. Ahora tiene allí sus propios discípulos. Antes de la clase, Pesachet debe examinar a un paciente. Uno de los trabajadores en el solar del templo se ha lastimado el brazo. Al llegar, Pesachet nota que lo tiene visiblemente quebrado. Y para peor, el hueso se ha fracturado en varias partes. Pesachet venda e inmoviliza la lesión. Su próximo destino es la casa de la vida. En el camino, una mujer intercepta a Pesachet en la calle. El hijo de la mujer fue picado por un escorpión. Pesachet ha visto picaduras similares y sabe exactamente qué hacer. Debe decir un conjuro para expulsar el veneno. Comienza a recitar el hechizo, invocando a Serket, patrona de los médicos y diosa de las criaturas venenosas. Pesachet recita el hechizo como si ella misma fuera Serket. Esta estrategia de superioridad garantiza mayor posibilidad de éxito. Después de pronunciar la última línea, trata de quitar el veneno con un cuchillo para asegurarse. Pesachet se dispone a marcharse, pero la mujer tiene otra pregunta. Quiere saber si está encinta. Pesachet le explica su infalible prueba de embarazo. Debe plantar 2 semillas, una de cebada, otra de farro. Luego debe orinar en las semillas todos los días. Si las plantas crecen, está embarazada. La planta de cebada predice un varón, mientras que la de farro predice una niña. Pesachet también recomienda orarle a Hathor, diosa de la fertilidad. Cuando Pesachet finalmente llega a la casa de la vida, se encuentra con el médico sacerdote Isesi. Lo saluda con cortesía, pero los sacerdotes le resultan engreídos. Pesachet no envidia el papel de Isesi como Nerupehut, que se traduce como pastor del lano de la familia real o guardián del lano real. En el interior, la casa de la vida se llena con el habitual bullicio de los escribas sacerdotes, médicos y discípulos. Los papiros, que contienen todo tipo de registros, no solo información médica, están guardados en este sitio. El hijo de Pesachet, Akhet-hetep, trabaja arduamente copiando documentos como parte del entrenamiento para ser escriba. Es un estudiante muy prometedor, pero se le permitió estudiar porque Pesachet es escriba, como lo fue su padre antes que ella. Sin familiares en la profesión es muy difícil para los niños e imposible para las niñas acceder a esta educación. Pesachet supervisa a todas las Sunus y aprendices de Sunus en Memphis. Los hombres tienen su propio supervisor, pues los médicos varones no responden a una mujer. Hoy, Pesachet enseña anatomía. Evalúa a sus discípulos sobre el metu, los vasos del cuerpo que transportan sangre, aire, orina e incluso malos espíritus. Pesachet se dispone a partir cuando una mujer pálida y delgada la aborda en la puerta y le suplica que la atienda. Debajo del brazo tiene un gran bulto que le causa dolor. Pesachet palpa la protuberancia y le resulta fría al tacto. Dura como una fruta sin madurar. Ha leído sobre dolencias como esta, pero nunca había visto una. Para este tumor no hay tratamiento, ni remedio, ni hechizo. Todos los textos dan el mismo consejo: no hacer nada. Luego de dar la mala noticia, Pesachet sale del lugar. Se demora en la escalinata de la Casa de la Vida para admirar la ciudad al atardecer. A pesar de tan arduo trabajo, siempre habrá pacientes a los que no puede ayudar, como la mujer con el tumor. Se quedan con ella, pero Pesachet no tiene tiempo que perder. En pocas semanas comenzará la anual crecida del Nilo, dando vida al suelo para la cosecha del próximo año y a un nuevo flujo de pacientes. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, como les decía, la epidemiología va de la mano en su evolución con la historia de la medicina, ¿no? Y esto comienza desde los orígenes de la humanidad, como hemos visto acá, ¿no? En el Antiguo Egipto. Entonces, a ver, les hago una pregunta. De acuerdo al video,
¿Cómo entendían los egipcios el origen de las enfermedades, las causas? A ver, ¿alguien levante la mano? ¿Nombre? Piero Marcos, ¿De qué establecimiento? Centro Materno Infantil RIMAC. De Rima. Perfecto. A ver, Piero. Bueno, básicamente lo atribuían ya sea a causas divinas o a castigo de dioses, o incluso también mencionaban desequilibrio corporal. En el video, perfecto, muy bien, Marco. Piero, disculpa. En el video nos hablan de eso, ¿no? El origen del conocimiento para explicar cualquier fenómeno, cualquier situación, siempre en el origen de los tiempos tenía un enfoque mágico divino, ¿no? Ese era el enfoque como un castigo de Dios. También en algún momento en el Antiguo Testamento se menciona, ¿no? Algunas enfermedades como la lepra eran entendidas bajo ese contexto, ¿no? Mágico divino. Pero también el video, digamos, nos alcanza otro tipo de explicación y que se aplicaba ya en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento de origen empírico. ¿Qué es el conocimiento empírico? El que se basa en la observación, ¿no? Observación incidental de algún caso y cómo de repente en una o dos personas funciona eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿en qué momentos del video se ve? A ver, ¿tu nombre? Francisco Ceballos, B1, los Libertadores. Ceballos, ¿no? Libertador, ya. ¿Qué otro tipo, en qué momento? Por ejemplo, se observa cuando aplican las oraciones antes de tratar al enfermo que tenía una Ya, esa es la parte mágico-religiosa. Y después, el conocimiento empírico. Las semillas, ¿no? Ya, a ver, en las semillas, por ejemplo, ya después completar. En las semillas, ¿qué es lo que, digamos, podría tener una explicación en estos, ya en el enfoque científico, qué explicación podría tener eso? Podría ser el tipo de carga genética que tiene el hombre al fecundar a la mujer, entonces tendría que estar relacionado con si crece un tipo de planta u otra, ¿no? A ver, aquí, a ver, ¿tu nombre? María Maigua, Centro Materno Infantil RIMAC. Rima, ya. ¿Qué explicación, por ejemplo, en la parte de las semillas, de eso de orinar? El conocimiento empírico se relaciona con que, o sea, generación tras generación fueron perfeccionando la técnica de que se orinaban dentro de, o sea, en unas semillas iba a crecer relativamente si se estaba embarazada. Entonces es un conocimiento que se transmitió mediante los papiros, que también es una prueba del conocimiento empírico que tenían. Ya. ¿Y qué explicación podría tener hoy día, ya con todo el conocimiento base que ustedes tienen? Podría estar relacionada con las hormonas, como prevalecimiento de cierto tipo de hormonas en el caso de que sea femenina y en otra masculina, ¿no? Como Ok. la antimuleriana, por ejemplo. Claro, las hormonas que la mujer produce durante la gestación permiten el desarrollo del feto, ¿no? Entonces, de alguna manera son inductoras de factores de crecimiento y por ahí que durante mucho tiempo, generaciones observaban eso, entonces ya sabían que si crecía alguna planta era pues que probablemente esa mujer estaba embarazada, ¿no? Ese es cómo se hace la interpretación del conocimiento. Perfecto, entonces había ya de origen un conocimiento mágico religioso, una interpretación mágica religiosa del origen de las enfermedades y también parte de la observación empírica, ¿no? ¿Y cómo trataban a los pacientes? A ver, ¿tu nombre? Camila Gutiérrez. Caja de agua. A ver, ¿cómo ellos trataban a sus pacientes? Ahí se ven varios métodos. Claro, uno de los métodos fue recitar un hechizo, porque no estaba la influencia mágica del conocimiento. También estaba el uso de hierbas medicinales, incluso pues en el caso de este niño que fue picado por un escorpión, la médico con una daga, creo, así, Corto, ¿no? corto para extraer el veneno. ¿Algo más? A ver, ¿alguien más? ¿Qué otro método? ¿Tu nombre? Sebastián Rigoso, Chacarilla de Otero. Ya. ¿Qué otra cosa más? Ellos bastantes veces lo que hacían eran tratamientos pues relacionados a lo que sería primeros auxilios. En esto en el sentido de que pues una de las lesiones más comunes que se me ocurre en egipcio habría sido pues daños en el ambiente laboral, como podría ser que se le caiga una roca a alguien. Entonces técnicas como el vendaje, inmovilización. Inmovilización, perfecto. Tratamiento básico pues sería como lo más común. Claro. Esto pues tiene su raíz empírica. Claro, definitivamente, ¿no? Porque al inmovilizar y afrontar los, digamos, los fragmentos de un hueso roto, de alguna manera se facilitaba la formación del callo y que, bueno, deforme o no, pero ese brazo podía volver a funcionar, ¿no? Perfecto. ¿Y qué problemas y necesidades de salud eran más frecuentes? ¿Tu nombre? Mariela Marcelo Piedraliza. Piedraliza. A ver, en el video, ¿qué tipo de problemas de salud y necesidades de salud vemos ahí?
Bueno, ¿podrían haber inundaciones, lo cuales podrían acarrear diferentes enfermedades? Ya, Por pero ejemplo, ¿qué problemas hay? Identificas en el video. No. ¿Podría recordar? A ver tú, Ah, ¿tu nombre? soy Fátima Pac de 15 de enero de San Juan del Lurigancho. Ya. Se podría identificar bastantes problemas, o bueno, se identificó de primeros auxilios. Fracturas, ¿no? Fracturas, Lesiones exacto. traumáticas. ¿Qué más? Se identificó también a una mujer que tenía un bulto que no se pudo ayudar porque no decía nada en sus conocimientos previos. Entonces, ¿Qué podría ser? podría ser cáncer. O sea, Un cáncer, un problema neoplásico, ¿no? A ver, ¿tu nombre? Arturo Frampi, La Guairona. Centro, ¿Qué más? ¿Qué otro problema o necesidad de salud? Por ejemplo, la zona geográfica, ¿no? Los niños viven, o sea, están en No, el 18. ¿qué es lo que veía en el video? ¿Qué es lo que has visto? ¿Han visto lesiones traumáticas, probables problemas neoplásicos? ¿Qué otro problema? A ver, tú, atrás, ¿tu nombre de cabello largo? ¿Tu nombre? Sí. Alexandra Wong, de Los Libertadores. Ya. También habría lo que son animales que prevalecen en la ciudad. Entonces, Accidentes por picaduras, ¿no? De insectos, ¿no? ¿Algo más? Sí. ¿Qué? Angie Cabrenco del Centro de Salud Santa Rosa. Quería adicionar también en el tema de que, por ejemplo, también se podría encontrar enfermedades que se relacionan con la fertilidad y sobre todo con componentes que son básicos en lo que viene a ser la producción de trabajo, fertilidad y también otro tipo de relación con tipo de animales, ya que estos son los fundamentos que tienen en sí las sociedades antiguas, que de por sí más que nada valían más la mano de trabajo y sobre todo tener más población para tener más producción de los bienes de alimentos. Ya, entonces hablamos de problemas de salud, o sea, ya daños, ¿no? Enfermedades, traumatismos, picaduras por insectos, animales ponzoñosos, tenemos problemas probables neoplásicos y necesidades de salud, por ejemplo, como en este caso la duda de esta mujer que quería saber si estaba o no embarazada, ¿no? Entonces, es lo que veíamos. Ya, un momentito. En realidad esos son los más frecuentes. Les estoy diciendo lo que hemos visto en el video y en función al final se habla de la crecida, ¿no? del Nilo para los egipcios. A ver, tú, que querías intervenir, ¿tu nombre? Marco. Ya. ¿Qué problemas de salud en base al conocimiento que ustedes tienen ya previo de historia, desde el colegio y todo? ¿Qué problemas podrían tener en función a este hecho, de la crecida anual del Nilo? Bueno, lo que pasa es que la cultura egipcia era una cultura que tenía su producción, o sea, lo que principal parte de su economía era por lo que hacía el Nilo, ¿no? Se volvían las tierras fértiles, entonces eso producía... ¿Qué riesgos a la salud? Ya. Entonces, puede ser aumento de peces, por ejemplo, de plagas, de insectos, ¿no? Que pueden afectar problemas infecciosos. ¿Qué efecto? Ya, picaduras podría ser un efecto mecánico. ¿Qué otra cosa más hacen los insectos, los artrópodos? Y también afectan a los cultivos que ya, perfecto. ¿Alguien más? A ver, ¿tu nombre? Rodrigo Loaiza, Piedraliza 1. Ya. ¿Qué efecto podría tener lo que mencionó su compañero, no? O sea, el Nilo crecía, más volumen, pero también había inundaciones, acúmulos de agua, proliferación de insectos. ¿Qué problema, qué riesgo a la salud, la aparición de más incremento de insectos? También pueden ser vectores. ¿Efecto vector de qué? De parásitos. Parásitos. ¿Qué tipo de parásitos? No, los mosquitos son los vectores, son los artrópodos. ¿Qué parásitos? ¿Han hecho ya el curso de parasitología? Sí. A ver, ¿qué más? A ver, aquí. O sea, de microorganismos, o sea, pueden transmitir bacterias, pueden transmitir protozoarios. Ya, pero ¿qué tipo de...? Si han hecho microbiología tienen que saber. Ya. O sea, hematológico. Plasmodium. Perfecto. A ver, un punto para acá para ¿Tu nombre? ¿Quién dijo eso? ¿Plasmodium? ¿Tú mismo? Ya, bueno, ahora ya completaste la idea. Plasmodium, que es el causante de la malaria, ¿no? Y sí, ya hay registro, como vamos a ver en la historia, en los papiros de Ebers, que hablaban desde 2000 años antes de Cristo, de grandes digamos, brotes de enfermedades, fiebres pestilentes, le llamaban ellos, ¿no? Entonces, definitivamente, ese es un riesgo. ¿Qué otra cosa más? Y ahora sí. Ahora sí. Yo quería decir, o sea, riesgos a la salud asociados justamente al trabajo, porque recordamos lo que había mencionado ahí, que es una época de bastante cosecha, pero eso también significa más trabajo, y ha estado asociado a lo que habían mencionado hace un momento, más lesiones traumáticas o mayor probabilidad de accidentes, entonces eso también aumentaría. ¿Y qué otra cosa más? A ver tú. Supongo que cuando aparece el Nilo también la vegetación va a ser como que inundada, llenada de agua, entonces la fruta
fruta se malogra. Entonces puede haber intoxicaciones o que la persona se contamine. Claro, proliferación de bacterias, alimentos contaminados, agua insalubre y enfermedades gastrointestinales. ¿Qué otra cosa más? Algo relacionado a lo que es lo religioso, entonces como hay crecida del agua, también, como dijeron, hay creencia de que eso tiene que ver con la fertilidad, entonces mayor tasa de natalidad y también... Porque justamente que iba de la mano, y lo menciona el video la Zuno al final, ¿no? Hay gran cantidad, o sea, va más gente a esas zonas a buscar trabajo, hay más aglomeración, hay más convivencia, y igualito que pasa después de un desastre, lo mismo, ¿no? Después de algún desastre siempre aumentan las tasas de fertilidad, ¿no? Entonces, con riesgo de transmisión de ITS. Perfecto. A ver, un punto más, ya, vamos a avanzar porque ya estamos con el tiempo. Solamente ahorita terminamos esto y vamos al break, ¿ya? Entonces, estamos viendo, la epidemiología es la ciencia que se refiere básicamente al estudio, investiga la situación de salud de las poblaciones. A diferencia de, no, digamos, complementa lo que es la clínica. La clínica se ocupa fundamentalmente de lo que es el estudio de los problemas de salud en los individuos, pero la epidemiología es el enfoque global, ¿no? Y qué elementos donde viven estas poblaciones pueden actuar como factores de precipitar daños a la salud o factores protectores. O sea, y esto es muy propio, muy característico de cada grupo poblacional, ¿no? Es diferente, digamos, desde la ubicación geográfica, el tipo de acceso, la cercanía a ríos, la cercanía a mares, vivir a gran nivel del mar, a alturas grandes nivel del mar, en climas extremadamente fríos, extremadamente calurosos, el perfil epidemiológico, que es así como se llama, o sea, de qué se enferman las poblaciones, es muy variado y va a tener determinadas características. ¿Qué otras cosas influyen, por ejemplo? ¿A qué se dedica la población? ¿Qué volumen de población tenemos? Si tenemos una población predominantemente joven o predominantemente ya adulta mayor, como ha ocurrido con muchas poblaciones en la sierra, ¿no? Ustedes van a muchos pueblitos los más alejados, ¿qué van a encontrar ahí? Básicamente, personas muy ancianas o niños muy pequeños. La gente joven, la fuerza laboral, ya se fue, ¿no? Ya se fue a las capitales de las provincias, se vino a Lima para buscar mejores oportunidades de trabajo. Entonces, todos esos factores tiene que identificarnos la epidemiología cuando queremos hacer un diagnóstico del estado de salud de una determinada población, ¿no? Y obviamente, como estos factores, si ya los conocemos, probablemente podamos intervenir sobre alguno de ellos y plantear medidas de control o prevención, ¿no? Y esta implementación, esta operativización de estas medidas de control, después yo las mido en el tiempo. ¿Fueron efectivas o no? Lo que hice tuvo impacto, me ayudó a reducir la incidencia de determinada enfermedad o no. Entonces, a todo eso se refiere la epidemiología, ¿no? ¿Y por qué es útil en la práctica? Hay muchas aplicaciones, pero estas son las más importantes, ¿no? Volvemos a decir, importante para definir la situación de salud de los grupos poblacionales, ¿no? Y esto ya en la práctica lo van a ver, se expresa en indicadores, ¿no? Tasa de natalidad, tasa de fertilidad, etcétera, etcétera. La segunda importancia, hablamos de que en cada población hay un patrón de problemas de daños a la salud que se espera que sucedan. Y ojo, no solamente hablamos de enfermedades transmisibles o infectocontagiosas, hablamos también de enfermedades crónicas. Y eso, digamos, cuando ya hemos hecho un estudio previo ya lo conocemos. Pero ¿qué pasa? En algún momento puede aumentar el número de casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué está pasando? Un brote epidémico o una epidemia que afecta a más población. Entonces, el estar, digamos, atentos a esta situación cambiante en el tiempo, porque de repente pues, hubo más calor o más frío en ese año que en relación al promedio de los años anteriores, es una actividad que vamos a ver después en otra clase, que es la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, la epidemiología también. La vigilancia es una herramienta utilísima y nos permite estar atentos, inclusive a veces anticiparnos. Y ahora con el desarrollo de los programas informáticos ya se pueden hacer predicciones. ¿Se acuerdan que en la época del COVID ya de alguna manera habían muchos científicos, muchos de ellos inclusive de Cayetano, había uno, no me acuerdo ahorita, Prochaska, que vive ahorita, creo, me parece, en España, que ya desarrolló modelos epidemiológicos, ¿no? Y esto nos sirve para prevenir. Entonces, eso es importante. Obviamente que hablamos también, ¿se acuerdan? De que
nos preguntamos, ¿por qué está pasando eso? Entonces, ¿qué estamos buscando? La causa. Entonces, la epidemiología es una herramienta, es muy útil para hacer la investigación causal de los problemas o daños a la salud. Ojo, que no solamente hablo de enfermedades, ¿ah? Enfermedades que ya todos conocen, tienen un determinado momento de presentación, unos síntomas, sino también daños que se producen, muchos de ellos de un momento a otro, ¿no? Problemas de politraumatismos, problemas de ahogamiento, etcétera, etcétera. Una serie de circunstancias que van a afectar la salud de las personas. Y finalmente, como les decía, nosotros no solamente conocemos el estado de salud, qué factores hay en el entorno donde se están presentando esos problemas de la salud, sino también tenemos que, la parte práctica fundamental es controlar. Y tenemos que diseñar intervenciones para controlar, erradicar en algunas circunstancias los problemas de salud más importantes, más relevantes para esa población. Entonces, ahorita creo que, rápido revisión de la historia y pasamos al break. Entonces hablábamos en la edad antigua, pues ya, los egipcios, ¿no? Esta diosa que se menciona inclusive en el video Sekhmet, que era la diosa que protegía con su ira al faraón y al pueblo egipcio. Entonces, cuando estaba, muy enojada, había situaciones amenazantes, pues desataba epidemias, desataba plagas sobre los enemigos, ¿no? Pero así como también las desataba, tenían la capacidad de curarlas, ¿no? Después, el padre de la medicina, Hipócrates, ¿no? Un tratado famosísimo donde uno de sus capítulos habla de los aires, los lugares, las aguas, que tienen que ver con el entorno y que van en realidad a afectar el estado de salud, los problemas de salud y dónde se presentan en las poblaciones, ¿no? Ese fue el primer gran enunciado. La Edad Media, pues ya todos sabemos que fue una etapa de oscurantismo y en la evolución de la historia de la enfermedad abarca más o menos 1000 años. En 1000 años donde estuvo estancado el conocimiento científico, básicamente por presiones religiosas. Ya, en esa época la iglesia era no solamente el poder religioso, sino el poder político, ¿no? Sobre todo en Europa. Entonces, las mujeres que, por ejemplo, en los pueblos más alejados, por conocimiento empírico, curaban con hierbas, eran catalogadas como brujas. ¿Llegaban dónde? En la hoguera, ¿no? Entonces, y eso se frenó, ¿no? El conocimiento durante mucho tiempo, hasta que vino el descubrimiento de América, ya el inicio de la Edad Moderna, que acaba con la Revolución Francesa, donde ya hay nuevamente un despertar del estudio científico y tenemos personas como Seidenham, que comenzó a hacer una primera clasificación de las enfermedades, más o menos a mitad de los 1600. Después, esto fue totalmente algo revolucionario. Revolucionario. Jenner, a mitad de 1750, algo así, ¿qué hizo Jenner? Inoculó a un niño de 8 años con una solución que había, aislado de las ubres de vacas infectadas por la viruela vacuna, que era un problema sanitario frecuente, pero que presentaba lesiones muy parecidas a las plagas de viruela que afectaban y mataban a la población. No se olviden, en la Edad Media es donde más plagas hubo. Ustedes van a la historia y hay un video al final de la presentación donde van a ver en qué momento de la historia de la humanidad hubo más plagas, y fue en la Edad Media. Entonces, tifus, viruela, la peste, etc. Entonces, la viruela, como era un problema de salud, aisló esto. ¿Y qué había observado previamente? Que las mujeres que se dedicaban a ordeñar estas vacas presentaban lesiones muy parecidas a la viruela humana y no se enfermaban. Cuando estaban expuestos y venían las plagas, ellas no se enfermaban. Había gran mortandad en esa época por viruela. Entonces, al inocular al niño y después de estar en un ambiente de epidemia, no se enfermó. Entonces, fue el origen de las vacunas, ¿no? Por eso es importante. Después, Snow, considerado el padre de la epidemiología moderna. ¿Por qué? Porque a mitad de los 1800, como no hubieron grandes epidemias de cólera en Londres, él pudo identificar en base a la observación, el estudio ya sistemático. Esto no fue solamente empírico, comenzó a recopilar casos, en qué lugares enfermaban y morían más las personas, y se dio cuenta que era en las poblaciones, en las zonas de Londres, donde había más agua contaminada. Perfecto, ¿no? Entonces, y ya de esa manera pudo también determinar las primeras medidas de control. Después viene Pasteur, que descubrió el bacilo del anthrax y también desarrolló la vacuna contra la rabia. Después, William Farr es un inglés que, ya
dotó de herramientas estadísticas para la identificación, la clasificación de las enfermedades, ¿no? Y dio origen con esto ya a lo que es la salud pública y los sistemas nacionales de salud pública que fueron pioneros en esa época. Tenemos ya después, en la etapa contemporánea, ya todo esto que hemos hablado básicamente de enfermedades infecciosas, pero después vienen los problemas crónicos, ¿no? ¿Y qué pasó a comienzos del siglo pasado, en los años 20, 30? Era un hábito considerado inclusive de estilo y le daba caché a las personas fumar cigarrillo, fumar puros, etc. Pero ¿qué pasó paralelamente? Se comenzaron a presentar grandes cantidades de casos de cáncer, ¿no? Y ellos hicieron el seguimiento a lo largo de más 20, 30 años y lograron determinar y confirmar esta asociación. Hábito de fumar versus cáncer pulmonar. En realidad no es que sea una causa-efecto directo, sino que aumenta mucho el riesgo en quienes fuman, ¿no? Entonces, y esto ha definido después políticas nacionales y pannacionales sobre el control de la fumación, del hábito de fumar, disculpen. Entonces, ahorita, ¿se puede fumar en ambientes cerrados, ambientes públicos? No. Entonces, eso ya es una medida de control que se ha dispuesto a nivel mundial, ¿no? Y finalmente, en la última parte, Mervyn Saucer ya a finales de los 50, 60 nos habla de la ecoepidemiología, ¿no? La ecoepidemiología que tiene que ver con ya el enfoque de cómo la salud de las poblaciones va a depender mucho de no solamente, digamos, de su situación genética, sino la exposición a situaciones ya de tipo social, económico, que también van a afectar a la población, a la salud de la población, ¿no? Una población pobre probablemente tenga muchos más problemas de salud. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí. Tienen 5 minutos, 8 y 5 están de regreso para continuar con la última parte de la clase. Algún comportamiento inusual. Entonces, una vez identificada esta situación, nosotros vamos a tratar de proponer explicaciones a lo observado, ¿no? ¿Por qué se está presentando? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambió? Entonces, esto nos lleva, por un lado, a revisar. Ahora tenemos acceso a la información, ¿no? Ustedes ya tienen acceso. Antes nosotros queríamos buscar algo sobre algún tema, teníamos que en mi época ir a la biblioteca y sacar esos tomazos inmensos y poder hacer la revisión. Ahora todo lo tienen en internet. Entonces van a ver sobre ese problema que me ha intrigado, ¿qué hay escrito? ¿Alguien investigó? ¿Alguien estudió? Entonces eso se llama revisión bibliográfica. Y en base a ese conocimiento, primero de lo que yo he observado en la realidad y segundo lo que yo he revisado en la información científica previa, yo voy a plantearme algunas explicaciones para lo que está ocurriendo en mi realidad. No es en la realidad de los Estados Unidos, de algún pueblo, es en mi realidad, ¿no? Y cuando yo logro formular una explicación, estoy hablando de una hipótesis. Y todo este trabajo se hace previo. O sea, esto no lo hago en campo, esto lo hago en gabinete, lo que se decía antiguamente en gabinete, ¿no? Y voy a ir después al campo a poner en práctica a través de diferentes diseños de estudios de investigación si esta explicación corrobora o no lo que yo había planteado a mi pregunta, ¿no? Entonces voy a obtener unos resultados, los voy a procesar y lo confronto con la realidad. Entonces, si corresponde la explicación, mi hipótesis y lo que yo he encontrado en campo son coincidentes, entonces confirmo la hipótesis. De repente no es coincidente, no, lo que yo había pensado no es tal, entonces voy a tener que replantear mi hipótesis y eventualmente en uno u otro caso voy a tener nuevos conocimientos que me van a permitir entender mejor la realidad, ¿no? Y se cierra el círculo del proceso de investigación porque eso se va retroalimentando continuamente. Entonces, nuevamente, ¿no? En este gráfico lo tenemos. Tenemos el problema en la realidad. Paso a la revisión bibliográfica, planteo la hipótesis, recolecto en campo los datos, hago el diseño, aplico el diseño de estudio de investigación. Estos datos los proceso, los analizo, me van a permitir emitir conclusiones, confirmo o no confirmo, esta situación explica o no el problema, y entender que todo esto, o sea, estamos hablando de un tema de causalidad, donde hay diferentes factores que están originando algún tipo de problema
en este caso relacionados a la salud de la población. Entonces, esto no ocurre al azar, ¿no? Siempre hay causas. Entonces, es posible conocer las causas de las enfermedades, conociendo las causas, las manifestaciones colectivas. Todos los problemas de salud o enfermedades que se han descrito a lo largo del tiempo partieron, sí, de la observación del problema en uno o dos individuos, pero posteriormente, para hacer, digamos, una interpretación de la realidad con validez científica, han tenido que hacerse estudios en muchas personas, ¿no? Entonces, sea poblaciones de sanos, de enfermos o en la misma comunidad. Entonces, actualmente, pues ustedes ven, hacen estas, van a buscar las revisiones bibliográficas, los metaanálisis, ¿y cuántas personas estudian? Miles y millones en diferentes realidades, ¿no? Porque posteriormente esta conclusión podría extrapolarse al general, digamos, a toda la población, ¿no? Entonces, en función de esto, vemos, sintetizando, que el método epidemiológico tiene 5 etapas o 5 momentos. El primero, donde ya decimos, identificamos el problema y lo caracterizamos. O sea, un problema, un daño a la salud, por ejemplo, gran cantidad de casos de dengue en la jurisdicción de Lima Norte. Ese es el problema. O sea, he observado que en función a lo que yo tenía el año pasado, para eso yo tengo ya mediciones estadísticas, ahora tengo el triple de problemas. Entonces, ya. ¿En dónde está pasando? ¿Cuál es el problema primero? Incremento de casos de dengue. ¿Dónde está ocurriendo? En la jurisdicción de Lima Norte. ¿En qué momento pasó? Por ejemplo, el año 2024, ¿no? Tuvimos, en relación a lo que pasaron 5 años antes, un tremendo brote de casos de dengue, que finalmente fue en todo Lima metropolitana, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? El tiempo fue durante todo el año 2024. Entonces tenemos caracterizado. ¿Y qué población fue afectada? Pues justamente todas las personas que vivían de diferentes grupos de edad. Entonces, una vez que caracterizo el problema, que lo describo con nombre y apellido, yo voy a poder, ¿qué es lo que quiero saber? Plantearme la pregunta, ¿qué quiero saber? ¿Por qué ocurrió este problema? Entonces yo voy a enunciar un objetivo. Todo esto es parte de la primera etapa. En la segunda etapa, como les decía, vamos a ver ¿qué se hizo antes? ¿Ocurrió en Lima Norte este problema 5 años atrás o 10 años atrás? ¿Qué características en común tienen con lo que pasó el año 2024? Entonces, tengo toda mi revisión bibliográfica. Después ya paso al siguiente punto, que es tratar de formular una explicación. Aumentaron las temperaturas, aumentó la población, hubo mayor desplazamiento, etcétera, lo que yo planteé. Entonces, todo esto corresponde a la primera, digamos, todas estas 3 etapas corresponden a todo lo que yo hago en gabinete, ¿no? Donde yo voy a, en función de esto, definir qué tipo de estudio epidemiológico voy a implementar en campo para corroborar o desechar hipótesis. Entonces, la cuarta etapa es cuando yo voy a campo, voy a hacer mi estudio, aplico, voy a hacer la verificación de la hipótesis, ¿no? Y la quinta parte es cuando ya yo recogí la información, la procesé, la analicé y voy a tener conclusiones y recomendaciones, ¿no? Esto es la parte operativa que hacemos ya prácticamente en campo. En campo digo porque, bueno, hablamos de epidemiología, pero ustedes van a tener un curso ya en el penúltimo año de carrera, que es epidemiología clínica, donde ya van a, digamos, profundizar más en los diferentes tipos de estudios que existen. Entonces, hablábamos en realidad de una clasificación de la epidemiología que, si ustedes lo extrapolan y lo relacionan a lo anteriormente mencionado, tiene que ver las etapas de la investigación del método epidemiológico, ¿no? Entonces, en la epidemiología descriptiva hablamos de que estamos estudiando la distribución relativa de todas las variables y factores que condicionan la salud y enfermedad en grupos y comunidades, ¿no? Entonces, aquí vamos a describir los problemas de salud de una determinada población, los cuantificamos, caracterizamos, y vemos a quiénes afecta, en qué lugares de nuestra jurisdicción, en qué momento del tiempo se presentan, si hay variaciones de meses, de años, de semanas, etc. Entonces aquí básicamente describo eso y también qué condiciones, qué factores externos a los individuos y las poblaciones. Me refiero ya a factores de medio ambiente, sociales, clima, temperatura, desplazamiento, conglomerado de población, hechos. Muchos problemas de salud, muchos brotes epidemiológicos se presentan, por ejemplo, ¿en qué momento del año? Invierno. En invierno, ya, perfecto. Pero, por ejemplo, asociado a hay
cada población tiene momentos, fechas específicas que son en general efemérides que pueden ser cívico o religiosas, ¿no? Entonces, en esos momentos se conglomera mayor cantidad de gente en determinado sitio. Por ejemplo, fiestas patrias, ¿no? Toda la gente sale, una buena cantidad de gente sale de Lima, ¿no? Se va al norte, a la sierra, Huancayo, el Cusco, etc. Entonces, vamos a tener que en determinado momento, en algunos días, va a haber mayor cantidad de gente, ¿no? Hay desplazamientos. Entonces, hasta los pueblitos más íntimos, las fiestas más pequeños, las fiestas patronales hacen que toda la gente que emigró se va a la celebración de su Virgen, de su cruz. Entonces, hay 3 días donde comen indiscriminadamente, consumen licor, bailan, bueno, de todo, ¿no? Entonces, y en esas circunstancias se suelen presentar justamente brotes de determinado tipo de problemas de salud, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo eso. Entonces, yo identifico en la epidemiología descriptiva, por ejemplo, si yo voy a ir a un pueblito a hacer mi serum, tengo que saber cuánta población, dónde viven, cuántos caseríos, etcétera. Y una cosa importante, nunca se olviden de preguntar cuáles son sus fiestas más importantes, ¿no? Las que celebran, las fiestas patronales, las religiosas, etcétera. La epidemiología analítica ya me va a llevar a plantearme si existe una relación entre alguno de esos factores y el fenómeno que estoy observando. Entonces, voy a tratar de establecer una relación causa-efecto, ¿no? Voy a plantear ya esta relación. Y si yo conozco esta relación, voy a poder también definir si hay algún procedimiento de prevención o de control para evitar que se presente este problema. Y en la experimental, básicamente esto ya es un estadio, una aplicación, una forma de aplicar el conocimiento epidemiológico mucho más compleja, ¿no? Donde aquí ya lo que queremos definir es de manera, digamos, a futuro, digamos, investigar cuál es el mejor tratamiento para alguna enfermedad nueva, plantear, por ejemplo, algún tipo de intervención que se ha presentado en, digamos, a problemas de salud nuevos, ¿no? Entonces, y estos, como todo lo que es el estudio experimental, ya aquí estos estudios partían, bueno, antes de hacer primero los experimentos en animales, porque ahora también está sumamente regulado, ¿no? Porque hay un control muy intenso sobre el no someter a los animales, a los seres vivos, a sufrimientos indebidos. Entonces, ahora ¿qué es lo que, digamos, en pro del desarrollo y la continua, digamos, avance de conocimiento científico se está haciendo? Muchas veces se hacen prospecciones, se utilizan estos modelos informáticos, ¿no? Para poder experimentos clínicos ya en pacientes, ¿no? O ensayos en la comunidad que muchas veces se hacen en personas sanas y enfermas, en mayores grupos poblacionales. Entonces hablábamos de caracterizar la enfermedad y utilizamos variables. Primero, tenemos que conocer qué problema es. Entonces responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué está pasando? Frecuencia, o sea, un incremento, ¿cuánto? Y en cuanto ya a la caracterización de la población afectada, lo hacemos en función a 3 variables. La persona, ¿a quién es afectado? Y ahí está, responde a la pregunta ¿quién? Espacio o lugar, corresponde a dónde ocurrió esto. Y el tiempo, ¿cuándo? Puede ser en días, en semanas, en meses, en años. Entonces, para poder tener más claro eso, vamos a hacer un ejercicio y a ver si quiero su participación. A ver, la primera variable, persona, a ver, ¿quién? Lo que necesito que hagan es, primero, identificar cuál es el problema y segundo, qué características de la persona se refiere a este cuadro específico. A ver, ¿tu nombre? Daniela Irigoyen, Centro de Salud Los Olivos de Pro. A ver, ¿a qué problema? Ya, habla del problema de sobrepeso y obesidad. Ya. ¿Y qué características de la persona menciona ahí el cuadro? Bueno, no da su origen étnico. Origen étnico, ¿y qué más? ¿Hay otro? Bueno, en Estados Unidos. O sea, no, que radica estamos hablando de persona. Uno es el origen étnico. ¿Qué más? ¿Qué otra variable hay que está en el título? Ya, que son adultos. Adultos, ¿no? Entonces son 2 características relacionadas a la persona, ¿no? Porcentaje de adultos con sobrepeso y obesidad es el problema, ¿no? Adultos de acuerdo a su procedencia étnica, ¿no? Entonces, esa es la primera interpretación. Pasamos a la segunda variable, que es lugar. ¿Dónde ocurre? A ver, alguien, ¿tu nombre? Ya, otro, a ver. ¿Cuál es el problema acá, Piero? El problema es casos confirmados de coronavirus. ¿Ya? ¿Y cuál es, digamos, cómo identificas la variable del lugar? ¿A qué está en este cuadro? En este caso por continentes. Continentes. Desde Europa hasta Oceanía. Claro. Es básicamente eso. No les estoy pidiendo que analicen dónde hubo más o menos, porque esto se refiere a muchas cosas más, ¿no? Pero es importante para que lo tengan claro. Entonces,
Aquí, problema, caso confirmado de coronavirus, y en la variable lugar, el cuadro está describiendo esto en función a los continentes. Aquí hay dos cuadros para tiempo, así que, a ver, ¿tu nombre? Camila, a ver, en el primer cuadro, ¿cuál es el problema? Mortalidad materna. ¿Y cuál es la variable de tiempo acá? Si la ves. O sea, el tiempo, digamos, la característica del tiempo es la presentación anual, ¿no? En total de casos por año, ¿no? A veces podemos hacerlo cuando vamos a graficar por días, por semanas epidemiológicas, etc. Entonces aquí es por años, ¿no? Eso es uno. Perfecto, muy bien. A ver, tú ya. ¿Tu nombre? Ya. María Maigua. Maigua. Del RIMAC. Materno infantil RIMAC, perfecto. A ver, ¿cuál es el problema, María, en el segundo cuadro? El problema. Las diarreas agudas acuosas. Ya, perfecto. ¿Y cuál es la variable, o sea, en relación al tiempo, cómo está esquematizado este cuadro? Por semana, parece. Semana epidemiológica, ¿no? Ya van a ver después, cuando veamos la notificación, que nosotros informamos la presentación de casos sujetos a vigilancia en función de la semana epidemiológica, que comienza el domingo y termina el sábado, ¿no? Son 52 semanas epidemiológicas a lo largo de todo el año, ¿no? Y a ver, ya, un punto extra para quien me diga, si quisiéramos hacer una interpretación, entonces es la variable por semana epidemiológica, pero también hay otra variable de tiempo. A ver, bueno, ya pido participaciones, a ver. No, acá, que está esquematizada. A ver, tú. Según años, porque acá implica sobre gráfica de color verde, rojo y azul de 2022, 2021 y 2020. Ya, perfecto. ¿Tu nombre? Angie Cabrejo, del Centro de Salud Santa Rosa. Perfecto. ¿No? Entonces, aquí, en este gráfico, tenemos primero distribución en la línea de tiempo por semanas, pero también se ha agregado otra característica de la variable tiempo, que es el comportamiento anual, ¿no? Esto, cuando hablamos de esta curva, hablamos de la tendencia, ¿no? La tendencia. Y definitivamente, por ejemplo, si quisiéramos hacer un pequeño análisis de este gráfico, en verde está el año 2020, ¿no? ¿Y qué veríamos ahí? Otra característica del tiempo. A ver, alguien que me diga. En verde describe el comportamiento de las diarreas acuosas en el año 2020, pero en ese mismo año hay una característica del tiempo. ¿Tu nombre? Ya. Ya, pero en cuestión de tiempo, ¿qué podrías tú interpretar? O sea, ¿a qué se relaciona eso? ¿Una variación es? Has dicho bien, ese periodo, pero ¿a qué corresponde? No, ¿a qué variable? O sea, esta es la evolución en el tiempo, los meses. Las primeras semanas, a ver, ¿alguien lo dijo por acá? Cambio de estación. Hay también el variable estacional en función del tiempo, ¿no? Entonces, las diarreas, ¿por qué? A ver, para que completes y te lleves tu punto. ¿Por qué cambio estacional y por qué en esta época? Diarreas, las primeras semanas del año. Por verano y luego pasa. Verano, o sea, aumento de las temperaturas, ¿no? Entonces, hay variables, hay problemas de salud que tienen también variable estacional y eso sigue siendo en función del tiempo. Entonces, se dan cuenta que en un mismo gráfico hemos podido identificar hasta 3 características de la variable tiempo. Y hablábamos de que cuando ya vamos a operativizar la primera parte de nuestro análisis descriptivo, vamos a plantear un modelo de estudio epidemiológico, ¿no? Aquí solamente les voy a mencionar cosas puntuales porque, como les vuelvo a repetir, ya lo van a ver más a profundidad cuando hagan el curso de epidemiología clínica, ¿no? Entonces, estudios descriptivos en general corresponde a... Ojo, no es lo mismo esto que las etapas o los momentos del método epidemiológico ni los tipos de epidemiología que hemos visto antes, ¿no? Esto es básicamente cómo estructuramos nuestra investigación y la plasmamos en un tipo de estudio. Los descriptivos van a cumplir básicamente con la primera premisa, ¿no? Yo me doy cuenta de un problema y lo describo, ¿no? Es el punto de partida para la mayoría de las investigaciones. Probablemente es el tipo de estudio que ustedes vayan a hacer cuando hagan su tesis para graduarse en médicos, ¿ya? Es decir, yo voy a ver un problema, en una comunidad,
lo voy a identificar, cuántos casos se presentaron, en qué momento del año, a quiénes afectaron, a qué ocupación tenían, qué creencia religiosa, qué prácticas, etcétera, etcétera, a qué familias estaban las viviendas cerca de un río, cerca, digamos, en qué momento del año, un incremento de las lluvias. Todos esos factores los voy a describir en este tipo de estudios, básicamente, ¿no? Entonces, yo al final diré, pues, bueno, estaban en ese durante, a propósito, ¿saben en qué año se van a graduar ustedes? 2029. En 2029. Entonces, digamos que para el 2030 están haciendo sus serums, ¿no? Entonces, termino mis serums y ya tengo, digamos, quiero hacer otro estudio, quiero continuar, ¿no? Entonces, durante el año 2030 en la localidad de Marcahuasi, durante todo ese año, estos fueron los principales problemas de salud de la población a la que yo atendí. Estos problemas están relacionados a la ocupación de la población, a población expuesta y todo eso. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Hago una descripción del problema. En los analíticos ya tengo que, ahí voy un poquito más allá. Voy a tratar de buscar si hay relación entre algunos de estos aspectos del entorno de la población y la causa, o sea, si pueden o no ser causa del problema. Entonces, se habla de la relación de exposición a un riesgo y el efecto. O sea, el efecto sería el problema de salud, el daño a la salud, ¿no? Y hay diferentes tipos de estudios en función, la mayoría de este tipo de estudios analíticos partimos de individuos, ¿no? La mayoría de ellos enfermos. Pero hay un tipo de estudio específico que ya el estudio se realiza en poblaciones, ¿no? Y probablemente aquí vamos, por ejemplo, ¿qué tipo de estudio en población podría ser de tipo ecológico? Por decir, si tenemos una población que vive a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la población, el grueso de la población, desde los muy jóvenes, se dedican trabajan en minas, ¿no? En minas y, por ejemplo, a lo largo de 20 años se ha observado una gran cantidad de personas que han trabajado en minas y que después han desarrollado enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Entonces, y yo ahí pues voy a tratar de buscar toda la relación y confirmar si en relación esta prevalencia, este incremento de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se refiere a la ocupación de la persona, ¿no? La exposición en minas, sin medios de protección, etc. Yo haré todo mi planteamiento. En cambio, los individuos, en los otros estudios, trabajamos con individuos, con personas enfermas, ¿no? Por ejemplo, en mi establecimiento, yo trabajo en San Martín de Porres, año 2024, entonces quiero hacer un estudio transversal de prevalencia. ¿Qué hago? Voy a revisar todas las historias clínicas, primero saco de mi registro en estadística del GIS, saco todas las personas, por ejemplo, de 30 a 50 años que fueron atendidas y que en algún momento se diagnosticó sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces, yo en función de eso, obviamente que la historia clínica, además del nombre, identificación de este grupo de personas, tengo que ver, por ejemplo, tiene que estar registrado, qué tipo de hábitos, alimentación, practican algún tipo de actividad física, ocupación y una serie de factores, ¿no? Entonces yo voy a tratar de simplemente describir cuál fue la prevalencia de este problema de sobrepeso obesidad durante el año anterior en la jurisdicción de mi establecimiento. De los que acudieron, ojo, porque cuando hacemos acá nuestra fuente de datos básicamente son las historias clínicas, no es toda la población, solamente la población que acude a atenderse al establecimiento de salud. En los retrospectivos ahí yo comparo, ¿no? Exposición a un riesgo versus presentación del problema. ¿Alguno de ustedes tiene claro el concepto de riesgo? ¿Qué significa la palabra riesgo? A ver, alguien que levante la mano. ¿Nadie? El riesgo es la combinación entre exposición y vulnerabilidad. Entonces, considera factores como si está presente algún peligro o no, y si esta persona es susceptible a que presente esa enfermedad o ese peligro. Entonces, combinados los dos, se da el riesgo, que es alto, medio o bajo. Ya, ¿pero qué significa? Probabilidad. Exacto. Muy bien. ¿Tu nombre? Ceballos de Los Libertadores, ¿no? Eso se va a llevar a varios puntos de vista. Perfecto. O sea, riesgo nos traduce probabilidad, posibilidad de que ocurran hechos. O sea, es más probable que una persona que ha fumado durante 30 años seguidos tenga
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que otra que no ha fumado. Eso no significa que alguien que no fumó de repente le da cáncer de pulmón, ¿no? Pero hablamos de posibilidades y eso se cuantifica, ¿no? Hay algunos tipos de indicadores que nos permiten identificar de manera objetiva, cuantificar, ¿no? A eso me refiero. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Por ejemplo, en casos igualito, estoy en el Hospital Cayetano Heredia y me voy al servicio, a uno de los servicios de medicina. Y entonces voy a revisar de los últimos 10 años las historias clínicas de los pacientes que estuvieron hospitalizados con diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2 y que ingresaron por algún tipo de complicación, ¿no? En general todos los pacientes con tipo 2, y de ellos divido dos poblaciones: los que ingresaron por una descompensación aguda, por ejemplo una crisis de hiperglicemia o hipoglicemia al revés, y los que ingresaron por complicaciones crónicas de daño en órgano blanco. Entonces tengo dos grupos de control: los que solamente tuvieron un problema agudo y los que tuvieron ya daño crónico, y voy a tratar de comparar en ambos casos qué factores hicieron que unos tuvieran mayor cantidad de complicaciones crónicas que otros, ¿no? Entonces más o menos ese es el tema. Entonces yo estoy viendo lo que pasó en dos grupos de personas expuestas al mismo riesgo. En este caso es el tener diabetes, los que se complicaron con problemas agudos y con problemas crónicos. Y en las cohortes es al revés. Generalmente en los estudios de cohortes voy a tener dos grupos de casos de pacientes, en ambos casos enfermos, donde voy a ver, no siempre enfermos, voy a probar la efectividad de algún método de control, de tratamiento que voy a hacer. A ver, ustedes saben que ya hace más o menos 10 o 12 años se vacuna la VPH contra el virus de papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello uterino. Entonces yo quiero hacer un estudio prospectivo. Entonces voy en mi jurisdicción, voy a un colegio donde tuve el 100% de cobertura. O sea, todas las niñas entre 9 y 12 años se vacunaron desde el año 2010 contra el virus de papiloma. Y ese grupo de personas, que es mi cohorte, yo lo voy a seguir a lo largo del tiempo, hasta que, digamos, 15 años más, ¿no? Que ya la mayoría alcanzó la adultez. Entonces voy a identificar de todas estas que se vacunaron, quiénes desarrollaron cáncer de cuello uterino y quienes no, ¿no? De alguna manera me sirve para probar la efectividad de este medio de prevención, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, los estudios de cohorte son prospectivos, o sea, son seguimiento y son los más caros, porque requieren gran cantidad de inversión, ¿no? Y los experimentales y de intervención tenemos diferentes tipos de grupos donde vamos a hacer. En pacientes, cuando son ensayos aleatorios controlados, ¿no? Entonces, aquí yo voy a plantear una medida de tratamiento, de control, de prevención en determinado grupo de pacientes, o utilizar alguna nueva droga, versus otro grupo de pacientes a los que solo le administro placebo, no le administro la droga o el producto de intervención, y hago el seguimiento, ¿no? En los ensayos de campo trabajamos básicamente en personas sanas. Aquí es en pacientes y aquí en sanos, ¿no? Y en los comunitarios, pero siguen siendo individuos. Aquí ya abordamos y comparamos situaciones entre diferentes comunidades, ¿no? Por eso son ensayos comunitarios. Entonces, esto, como les digo, a grosso modo, lo que son los diferentes tipos de estudios epidemiológicos, que ya los van a ver con más. Entonces, para finalizar, vamos a ver que la epidemiología, ¿por qué es útil? Porque nos va a permitir hacer el diagnóstico de salud de la población. Bueno, el estado de salud, enfermedad, pero con mayor énfasis en la salud. ¿Por qué? La medicina del siglo XXI ya no es la medicina del siglo pasado, que era básicamente recuperativa, ¿no? Ya íbamos a reparar el daño. Aquí, en esta época, año 2025, la medicina tiene como función primordial preservar al individuo, a la familia y a la comunidad el mayor tiempo de su vida sano. ¿Quién hace el seguimiento a lo largo de la mayor parte de vida? ¿Dónde se hace? En el establecimiento de salud más cercano a la vivienda de la persona, no en el hospital, ¿no? Imagínense, ustedes saben lo difícil que es conseguir. Aquí en el hospital están los pacientes, deberían venir los pacientes para solucionar problemas más complejos, pero los problemas más frecuentes, y quien conoce mejor a la persona, a su familia y su entorno, es
el personal del establecimiento de salud más cercano. Y esa es la importancia de los establecimientos de primer nivel y una de las funciones. Entonces, nosotros vamos a poder identificar cuáles son los problemas de salud y o enfermedad, cuáles son las variables, y para eso tienen estos 4 componentes, que ustedes ya los han visto en su curso de promoción de la salud, ¿no? Son los determinantes de la salud. Está el medio ambiente, los estilos de vida, la biología y el acceso que estas personas puedan tener o no a los servicios de salud. Si todo esto se mantiene en un estado de equilibrio, donde prevalecen los factores protectores, vamos a tener una persona, familia y comunidad con mayor tiempo en situación de salud y bienestar, ¿no? Entonces, partimos cuando hablábamos de la explicación, y eso lo van a ver después en causalidad, de cómo se explicaba, cómo se, digamos, abordaba los problemas de salud hasta el siglo pasado, básicamente en función de este enfoque, que sigue siendo válido todavía, de la tríada epidemiológica, donde nos habla la interrelación que existe permanente entre el huésped, las personas, las familias, las comunidades, el agente, que eso lo que desencadena, origina las enfermedades, y el entorno donde viven estas personas y está el ambiente. Entonces, esto sigue siendo válido para muchas enfermedades transmisibles, ¿no? Pero en el caso de las enfermedades crónicas, como van a ver, definitivamente ya toma más importancia todo aquello que ocurre en el entorno del ser humano, de la familia. Entonces, regresamos a esto que fue planteado ya en el año 1974 por Lalonde. ¿Alguien sabe quién fue Lalonde? Eso ya lo han visto ustedes. Lalonde. ¿Quién fue Lalonde? Fue todo un tema revolucionario. ¿Tu nombre? Pierre Marcos. Pierre. Tengo entendido que fue un ministro de Economía. ¿En? Economía. ¿De dónde? De Canadá, ¿no? Quería justamente poder evaluar cuáles son esos problemas que están afectando a la salud, también afectando a la población. De hecho, como lo propuso este modelo. Claro, ¿y por qué es novedoso? Fue revolucionario en su tiempo este enfoque. Porque no se olviden, la salud es un bien, un derecho, y es el bien supremo de los seres humanos. Sin salud no hay bienestar, sin salud no hay calidad de vida, ¿no? Y eso lo vimos en el COVID, ¿no? Muchas personas de las que fallecieron tenían gran poder adquisitivo, podían siquiera alquilar la mejor clínica, pero eso les valió para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y recordar solamente que hay 4 aspectos que ya hemos visto: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y los servicios de salud. De estos 4 elementos, ¿sobre cuál se puede intervenir? Estilo de vida, perfecto. ¿Tu nombre? Marcos Villavicencio. Villavicencio, ¿de qué centro? Libertadores. Libertadores. ¿Qué otro? ¿Sobre cuál más podemos intervenir? ¿Tú? Servicios de salud. Servicios de salud. ¿Tu nombre? Sebastián Trigoso, Chacarilla Otro. Ya. ¿Y qué otro más? Medio ambiente. Medio ambiente. María Maigua de El RIMAC, ya. Entonces, definitivamente que se pueden modificar estos factores. La biología humana no, porque tiene que ver la genética, los factores, cómo funcionan los sistemas internos de cada individuo, ¿no? Y eso es inmodificable. La edad también es un factor sobre el que no podemos intervenir, ¿no? Y parte de la biología humana. Ahora, sí es cierto, si bien es cierto que podemos intervenir sobre estos 3 elementos, estos 3 tipos de factores, pero no todos son exclusivamente responsabilidad del sector salud, ¿no? Imagínense, nosotros no tenemos la capacidad de intervenir en medio ambiente, el medio físico, social, ¿no? No podemos mejorar como sector salud la calidad de vivienda de una persona, no podemos modificar en la parte socioeconómica el nivel de ingreso. Si una persona no tiene un adecuado nivel de ingresos, ¿qué va a pasar? No va a poder alimentarse adecuadamente, no va a poder tener acceso a una educación de calidad, y obviamente esto finalmente va a afectarse su salud, ¿no? Avanzamos. Entonces, en conclusión, el modelo epidemiológico a nivel, digamos, de salud pública nos va a permitir definir las políticas de salud para abordar de manera intersectorial. Este es el kit del asunto, y eso que van a aprender también en el curso. Necesitamos, ya vemos que como salud no somos suficientes para mejorar la salud de las poblaciones. Necesitamos aliados que están en la comunidad, los actores sociales, las organizaciones de base, pero también trabajar con miembros de otros sectores. Educación es una vía muy importante, lo que es actualmente interior, como el tema de inseguridad.
¿Saben ustedes de qué se muere más la población en Lima hoy día? En esta fecha, en este año, en la fecha, hace poco lo informó el SINADEF. A ver, en voz alta, ¿quién lo dice? Y dice violencia, ¿no? Violencia, que tiene que ver con la inseguridad, no solamente de asesinatos, sicariatos, sino también accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, atropellos, todos los días vemos, de verdad que a mí me enferma porque la mayoría de los noticieros comienzan con eso, todos los días. Entonces, por eso es importante el trabajo con todos los sectores. Entonces, ¿y de dónde comienza este trabajo? No comienza en la red, o en la DIRIS, en el hospital, comienza en el establecimiento de salud, donde el personal que trabaja tiene que saber de qué se enferma la población, el perfil epidemiológico, qué cartera de servicios debo de tener, o sea, qué servicios debo dar para evitar que se enfermen, qué recursos necesito, cuáles son los que debo tener para satisfacer ese perfil y qué aliados necesito para trabajar y en función a ese conocimiento poder tener mi plan de intervención, ¿no? Y esto lo consolida la RIS, que es la que agrupa a diversos establecimientos de primer nivel de atención. Entonces, estos son los aprendizajes básicos que ustedes sí o sí debieron haber fijado a lo largo de toda esta presentación. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la epidemiología? A ver, alguien que me diga las 4. A ver, ¿tu nombre? Ya, ¿cuáles son las 4 grandes aplicaciones? Perfecto, ya. Punto. ¿Cuáles son las etapas del método epidemiológico? Ya, ¿tu nombre? Gonzalo Garay. Subieta, perfecto. La tercera pregunta, ¿qué variables se utilizan para describir la distribución de un problema en la salud? A ver, tú. Persona, tiempo y lugar. ¿Tu nombre? Luciana Navarro, del Centro Infantil de Rima. El RIMA, perfecto. Y la última pregunta, de acuerdo a la LOM, esto ya lo hemos dicho. A ver, la niña de celeste. Perfecto. ¿Tu nombre, niña? Subieta, perfecto. Ya, entonces solamente para recordarles, algunas actividades tienen 2 videos, es importante que los vean y analicen la evolución del método epidemiológico y caractericen el